Bueno, señor Christopher, usted habla que hay que implementar otro tipo de políticas para que esos tratados de libre comercio no solamente signifiquen crecimiento económico, sino también este crecimiento económico se traduzca en mayor empleo para los ciudadanos, mayor empleo para la población. ¿Qué tipo, digamos, de consejos usted puede darle, digamos, al Estado colombiano para que no caiga, digamos, en esa contradicción? Que finalmente el TLC con los Estados Unidos genere mayor crecimiento económico, genere un mayor Producto Interno Bruto, pero ese crecimiento no se vea representado en mayores oportunidades de empleo para el conjunto de los ciudadanos. Mi consejo es que deberían seguir de manera cercana a los Estados Unidos. Ustedes han firmado un tratado de libre comercio, pero hay que recordar que los Estados Unidos tienen mucha más historia de desarrollo económico y es mucho más grande y tiene mejores saberes. Y también es una economía más flexible, especialmente en el mercado laboral. Tiene uno de los mercados más flexibles a nivel mundial. A no ser que se muevan un poco, por lo menos en esa dirección, no serán capaces de crear los empleos en Colombia para producir los bienes que puedan ir hacia los Estados Unidos. Se necesitan reformas urgentes. Hay que aumentar la flexibilidad con la cual los empleadores contratan y despide a los trabajadores cuando ya no los necesita. Hay que tener cuidado con el nivel del salario mínimo. Ahora está un poco muy alto para llevar a los negocios al mercado formal. Hay que aumentar la formalidad del empleo. Hay que tener compañías que van a verse beneficiadas con este tratado de libre comercio. En este momento también hay demasiados impuestos en el mercado laboral. No debería haber tantos impuestos. Deberían moverlos y sacarlos y ponerlos en el presupuesto general del gobierno. Eso es lo que se hace en los Estados Unidos y las otras economías avanzadas de los países de Europa. Aún se necesita mucho trabajo. Han hecho las cosas correctamente en los mercados. Su competitividad ha aumentado y la manera como hacen los negocios en Colombia ha mejorado en los últimos años, sobre todo en el sistema bancario. Pero el mercado laboral aún es demasiado rígido para poder aprovechar al máximo este tratado. Señor Christopher, ¿es usted, pues más que defensor, cree usted que los tratados de libre comercio son positivos para la economía mundial en este momento o no lo son? Creo que es masivamente positivo. Entre más tengamos mejor, ese es mi punto de vista. Y deberíamos estar preparados para ellos, deberíamos estar haciendo que nuestras economías sean más flexibles. Tenemos muchos ejemplos de éxito. En NAFTA, por ejemplo, entre México y los Estados Unidos ha sido algo muy exitoso. La Unión Europea también lo ha hecho entre algunas de las naciones y ha sido extremadamente exitoso. Con respecto a los tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio también está impulsando mayor comercio y está teniendo éxito. El comercio trae desarrollo económico y ayuda a especializar las cosas que podemos hacer mejor, tener mayor productividad en producción de bienes y activos y el mercado libre. Aún tenemos que trabajar, pero es claramente la dirección correcta. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos, el Premio Nobel de Economía 2010, Cristian Pizarrides, analiza la situación que vive América Latina y habla sobre las nacionalizaciones de empresas y de la inseguridad de inversión en países como Venezuela, Bolivia y Argentina. Las recientes nacionalizaciones en Bolivia y Argentina son para algunos analistas un presagio de una tendencia regional que cada vez se expande con mayor fuerza en los países que conforman el denominado Bloque del ALBA. Otros analistas piensan que esto es apenas la confirmación de una creciente diferencia entre países latinoamericanos con sólidos perfiles de crédito y favorables climas de inversión frente a países donde esos elementos no están tan presentes. Venezuela.
Según el CIADI, una dependencia del Banco Mundial, a Venezuela le conviene una estrategia de arreglos negociados en los casos sujetos al arbitraje internacional por expropiaciones. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio expone que de 47 firmas afiliadas a este centro de conciliación que han sido expropiadas, solo 10 recibieron el pago de compensaciones. El mismo centro indica que existen estudios de instituciones financieras que estiman que de perder los arbitrajes, Venezuela se vería en la obligación de pagar un monto que excedería el de las reservas internacionales, unos 32.000 millones de dólares. Ante esto, el gobierno venezolano advirtió que la Constitución establece que los contratos finalizados que generen demandas deben ser decididos por los tribunales nacionales, desechando la intervención de la jurisdicción internacional. Argentina. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, promulgó la ley que expropia el 51% de las acciones del grupo español Repsol en la petrolera YPF y en YPF Gas, tras el contundente respaldo del Congreso con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. Para la directiva del Centro del Estudio sobre Liderazgo en América Latina, la expropiación es sin duda más que un fuerte dolor de cabeza para los directivos y empleados de Repsol. Es un acto que terminará en distintos fueros como el Tribunal de Tasación de Argentina, que determinará el precio a pagar, y el Banco Mundial, ante el cual Repsol demandará a Argentina. Bolivia. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales decidió en el 2010 expropiar las empresas generadoras de electricidad. En el año 2012, para el mes de mayo, le tocó el turno a la transportadora de electricidad de capitales españoles. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, informó que en un plazo de 180 días se procederá al pago de las acciones a la empresa española. El gobierno también precisó que la empresa expropiada invirtió unos 81 millones de dólares en 15 años de operaciones. Al mismo tiempo, Evo Morales expuso que su gobierno asumió esa decisión como un justo reconocimiento a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado, según sus palabras, por la recuperación de los recursos naturales y de los servicios básicos. El gobierno español manifestó que la decisión tomada por el gobierno de Evo Morales tiene poco sentido en un mundo global, y al mismo tiempo destacó que la dirección de la red eléctrica desde España se ha mostrado dispuesta a trabajar con las autoridades bolivianas para un acuerdo que compense la expropiación. Ante este panorama, en países latinoamericanos, la agencia de clasificación crediticia Moody's no descarta nuevas expropiaciones. En general, no vemos a las recientes nacionalizaciones en Bolivia y Argentina como un presagio de una tendencia regional, sino como la confirmación de una creciente diferenciación entre los soberanos latinoamericanos, con sólidos perfiles de crédito y favorables climas de inversión, y otros donde estos elementos no están presentes. Dadas las emergentes presiones sociales y políticas, nuevas expropiaciones no pueden descartarse. La agencia crediticia defiende que países como Chile, México, Brasil, Perú y Colombia tengan instituciones más fuertes. América Latina también avanza en otra dirección, así como hay países como Perú, como Chile, Brasil, inclusive Colombia, que presentan pues unos índices de crecimiento sostenido, pues hay otros países que están en otra vertiente. Son países como Venezuela, como Bolivia, como Argentina específicamente. Una de las noticias que más ha centrado la atención mundial en las últimas semanas ha tenido que ver con esas nacionalizaciones, con esas expropiaciones que han hecho los gobiernos que están en ese momento en el poder, como lo que sucedió en Argentina y Bolivia. En Argentina pues fue expropiada la petrolera de Repsol, la Repsol española. En Argentina y en Bolivia sucedió lo mismo, con una empresa de energía, una empresa eléctrica española en Bolivia. ¿Usted cómo analiza o qué piensa, digamos, de esas decisiones que toman estos gobiernos de expropiar? ¿Hasta dónde son positivas para sus economías y hasta dónde son negativas, tal como son entendidas en el contexto internacional? Me temo que no veo nada positivo en ese tipo de políticas por el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que se está abriendo todo el tiempo y que se está abriendo a través de los sectores privados, creciendo, haciendo crecer la competitividad y el comercio. Y eso incluye las empresas y los servicios. Entre más privatizamos, más mejoramos el ambiente para los negocios en su totalidad. Y así podremos ver el crecimiento y la manera de tomar ventaja de la apertura de los mercados y del crecimiento económico de los demás países. Para darle un ejemplo, el crecimiento de China ha dado grandes oportunidades
para América Latina y para Europa, porque de repente existe este gran mercado de materias primas a bajo costo y nosotros estamos tomando ventaja de lo que ocurre en China. Lo mismo ocurrirá en India y eventualmente en África. Pero entre más tomamos ventaja de eso, tenemos que tener una economía competitiva que sea capaz de exportar otras cosas hacia esos países o hacia otros países para pagar por esas importaciones. Y si vamos a ser competitivos y nos movemos en la dirección correcta, tenemos que mejorar nuestra propia capacidad en el mundo. Tenemos que recostarnos en el sector privado y apoyarnos en ese sector. Eso es lo que vemos en todas partes. Lo vemos en Europa, lo vimos en Gran Bretaña, como ocurrió en los años 70 y de repente crecieron. También el Banco Mundial está diciendo que eso es lo que debería ocurrir. Lo mismo debería pasar. Esa es la manera de ir, más flexibilidad, más librización para tomar ventaja del mercado libre en la economía global. Y en el caso, por ejemplo, de economías como la venezolana específicamente, que durante el gobierno de su actual presidente, el mandatario Hugo Chávez, ha venido implementando una serie de intervenciones, una economía más estatizada, un Estado que cada vez crece más. ¿Qué opinión tiene usted frente, digamos, a esas políticas públicas que llevan a los estados, algunos estados de América Latina, a engrandecerse en lugar de seguir esa corriente que manejó la economía de los 90, de prácticamente hacer el Estado cada vez más pequeño, engrandecerlo, como está sucediendo con Venezuela, que es asumir una cantidad, digamos, de responsabilidades que hasta hace unos años estaban siendo pues desmontadas de ese llamado estado de bienestar, que en algún momento fue la solución a muchos problemas que tenían los ciudadanos en América Latina? Bueno, no quiero decir nada desde el punto de vista político, no quiero tomar partido. Un presidente es elegido en elecciones democráticas y ha estado ganando las elecciones desde hace tiempo, así que está haciendo sus políticas en su país. Si vemos a Venezuela desde afuera, como un observador extranjero, tiene mucha fortuna de tener tanto petróleo. Si hace las cosas correctamente, debería seguir a los países más ricos del mundo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tenemos que ponernos un poco por fuera de esa economía. Veamos una economía que está bendecida con tantos recursos naturales. Entonces, ¿por qué esta economía tan rica como cualquier país europeo o los Estados Unidos desearía, no se puede poner la culpa en una sola política económica para el crecimiento o en políticas económicas que conducen hacia el crecimiento. Las iniciativas del sector privado y tomar ventaja de estos recursos naturales, darle la infraestructura necesaria para el desarrollo económico. Eso es lo que esperaríamos. Deberíamos ver crecimientos de doble dígitos en Venezuela. Debería ser un país muy próspero.